Hola, voy a hablar un poquito de la política nacional. Pues se ha hablado mucho en estos días en los medios y he escuchado por ahí algunos analistas, algunos militantes kirchneristas, algunos medios kirchneristas, eh, bueno, y en los medios ha transitado todo este cipallaje del gobierno de Milei, bueno, que una vez más recibe al Fondo Monetario Internacional, a la jefa del Fondo Monetario Internacional, que es Cristalina Georgieva. Bueno, la misma jefa del Fondo Monetario Internacional que en la época de Alberto Fernández era buena. O sea, ya era, era la presidenta de un FMI bueno, que en realidad era el mismo FMI que siempre nos ha endeudado y siempre nos ha dictado sus políticas de ajuste, que las hemos pagado religiosamente, además con el pago de una deuda inmoral e ilegítima a lo largo de la historia, desde que en el año 56 la mal denominada Revolución Libertadora, que Rodolfo Walsh bautizó en su Operación Masacre como Revolución Fusiladora, y que yo ahora lo bauticé como Contrarrevolución Fusiladora. Bueno, pero a partir de ahí, a partir de la dictadura de Aramburu, eh, Argentina entró a ser parte del Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí vinieron los planes de ajuste, eh, todas las políticas de endeudamiento que continúan en la actualidad. Obviamente pues tuvo el relato kirchnerista que nos dice, no, de que Néstor pagó la deuda y nos liberaron del fondo. No, nunca nos liberaron del fondo, porque Argentina siguió siendo parte del fondo, siguió pagando la cuota anual al Fondo Monetario. De hecho, durante el gobierno de Cristina se aumentó esa cuota anual y le pagamos más a partir de ahí al Fondo Monetario, la cuotita anual. Bueno, además Argentina entró al G20, a todas las políticas, siguió siendo parte de toda la política del G20, de, de reordenar el sistema capitalista. O sea, nunca Argentina se fue del fondo. Eso hay que tenerlo claro. El tema es que, bueno, en los últimos años, a partir del macrismo, se volvió a la lógica del endeudamiento, volvieron los ajustes, que en realidad nunca se fueron los ajustes, porque los ajustes siempre permanecieron. El ajuste, la política de ajuste que pretendió el fondo, esa política que nos ha llevado a que en la Argentina, desde la dictadura para acá, tenemos, por ejemplo, de tener una pobreza casi nula, de tener un 4% de pobreza en 1974, 1975, a partir primero del Rodrigazo y después la dictadura genocida con el plan de Martínez de Oz. eh, Argentina, además de endeudarse, aplicó una política de ajuste estructural que llevó a que, bueno, de tener un 4% de pobreza, tengamos una pobreza estructural de dos dígitos. O sea,
cuando hay crisis tenemos 50, 60% de pobreza y cuando no hay crisis tenemos 20 o 30% de pobreza, o sea, una pobreza estructural, además de indigencia estructural, que eso no se terminó, desgraciadamente nunca. Así como las políticas de, de empleo precarizadoras, o sea, hemos tenido momentos como ahora y como en la década, bueno, en la época de la dictadura y en la década menemista, políticas que han destruido el empleo, que han destruido las fábricas, bueno, que han privatizado todo al extremo, que han destruido toda la industria y que han dejado a millones de argentinos en la calle. Pero después, pero lo que se ha mantenido cuando se ha estabilizado un poco la situación del empleo, por ejemplo, durante los gobiernos kirchneristas, eh, lo que se ha mantenido es la precarización laboral y los bajos salarios. O sea, que la herencia de la dictadura se ha mantenido en ese plano y la herencia del menemismo en cuanto al tema de los bajos salarios y la precarización laboral se ha mantenido siempre. Entonces, por eso digo, el ajuste del Fondo Monetario nunca se fue, se mantuvo a rajatabla. Pero claro, con el macrismo volvieron todas las políticas fiscales que dictaba el fondo, se volvieron a aplicar como en la época de Menem, de la Rúa y todos esos gobiernos nefastos que tuvo la Argentina. Y después el gobierno de Alberto Fernández siguió con la lógica del macrismo, cumplió a rajatablas, legitimando, este, digamos, cumplió a rajatabla la lógica del Fondo Monetario Internacional, legitimando el endeudamiento en el que nos metió el macrismo. Bueno, el tema es que ahora, en esta semana, vino la jefa del Fondo Monetario, la que en la época de Alberto Fernández era la jefa buena del Fondo Monetario bueno, se nos siguieron metiendo medidas de ajuste para pagar la deuda ilegítima que había dejado el macrismo y que todavía sigue vigente. Bueno, el tema es que vino ahora y bueno, en esta cuestión de que con este gobierno nefasto vendepatria de Milei, bueno, cada vez se ve más claro el cipallismo. Se vio con la generala Laura Richardson hace un par de años atrás, que ella se había dado durante el gobierno de Alberto Fernández cuando la propia Cristina Fernández la recibió con elogios a la jefa del Comando Sur, esa jefa del Comando Sur que había dicho que había defendido los intereses vitales de Estados Unidos en la región, que obviamente son los recursos naturales, o sea, el litio, el agua dulce, el petróleo. Bueno, y ahora, bueno, Milei obviamente que continuó con toda esa lógica y lo profundizó con un cipallaje mucho más fuerte, y ahora viene eh, y, y esta lógica se muestra también esta semana con la presencia de la jefa del Fondo Monetario Internacional, que encabezó una reunión de gabinete, o sea, fue la jefa de gabinete del gobierno de Milei, un cipallismo extraordinario, nunca visto, pero además fue a vaca muerta. Y acá me detengo por una cuestión,
fue muy hipócrita el discurso que se ve de la oposición, de ciertos medios de comunicación ligados al kirchnerismo, de ciertos referentes del kirchnerismo, que ahora se parece que, que descubrieron con la presencia de Cristalina Georgieva que Vaca Muerta es del imperialismo y es del Fondo Monetario y es del poder económico. En realidad siempre lo fue. Ya el hecho de que exista Vaca Muerta, ya el hecho de que exista Vaca Muerta es algo, es un crimen, es algo nefasto que exista Vaca Muerta. ¿Por qué Vaca Muerta? Vaca Muerta es la introducción del saqueo, es la introducción del coloniaje, es una demostración también de precarización laboral, es la demostración de la contaminación. Pues Vaca Muerta está hecho en base al fracking, a la fractura hidráulica. Es, es en base al gas no convencional, al gas contaminante, al gas sucio. Y eso se dio en base a convenios que firmó YPF, Sociedad Anónima, repito, Sociedad Anónima, para que no caigan con que el kirchnerismo estatizó YPF, no la estatizó, mantiene la lógica de la... Lo que hizo el kirchnerismo fue reordenar el paquete accionario, estatizar, provincializar el paquete una parte del paquete accionario, pues la otra sigue estando en manos de compañías transnacionales. Eh, pero, pero eso fue como un trampolín. ¿Para qué? ¿Para qué fue la recompra de acciones del Estado a Rexol? ¿Para qué fue? Para llevar adelante este negocio de Vaca Muerta con compañías de la corporación Rockefeller, del imperialismo, con compañías como Chevron y Dow Chemical, que desde el año 2012, 2013, 2012, 2013, ya los últimos años del gobierno kirchnerista, y que después se siguió con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto y ahora con el gobierno de Milei, que es el tema, bueno, de un convenio secretísimo entre YPF, Sociedad Anónima, y el imperialismo y las compañías imperialistas, Dow Chemical, eh, Chevron, que nos saquean, nos contaminan y experimentan con el gas no convencional. O sea, nada de energías limpias, nada de energías alternativas, sino un gas contaminante. Y además saquean nuestros recursos. Y además hay bases militares del Comando Sur en Vaca Muerta. Hay bases militares del Comando Sur, por eso ha venido Lauda Richardson, el Comando Sur, así como también hay convenios en la hidrovía, otro negocio, la hidrovía la creó el menemismo. La hidrovía la creó el menemismo para privatizar. Ahora Milei reprivatizó de vuelta, concesionándole de vuelta a una compañía belga. Pero además está el convenio que hizo Alberto Fernández 5 días antes de dejar el gobierno. Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, firmó un convenio con el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense, vinculado al Comando Sur,
eh, con respecto al manejo de la hidrovía del Paraná. O sea, el Comando Sur está operando en nuestro río por un convenio que hizo el gobierno de Alberto Fernández y que lo continúa y lo profundiza el gobierno de Milei. Bueno, esos negocios también están en Vaca Muerta. Entonces, ahora descubren que porque la jefa del comando, perdón, la jefa de- del Fondo Monetario Internacional va eh, a Vaca Muerta, Máximo Kirchner haciendo discurso contra la presencia de la jefa del Fondo Monetario en Vaca Muerta, cuando su madre fue la que firmó o la que avaló el acuerdo secreto que hasta el día de hoy sigue vigente entre Chevron, Dow Chemical e YPF Sociedad Anónima, que nos saquean y nos contaminan. Además, Vaca Muerta, lo vuelvo a repetir, Vaca Muerta es contaminación, es precarización laboral, es saqueo, son energías sucias, contaminantes, y es capitalismo y en dependencia con el imperialismo yanqui. Entonces no caigamos en la lógica de que están, ¿no? De que no, de que son dos modelos alternativos donde Milei y el peronismo. No, no son modelos alternativos, no son modelos eh, diferentes. No son modelos que confrontan en ese caso, porque todos han mantenido y han profundizado la lógica extractivista y la lógica neoliberal que viene de la época de la dictadura, de seguir implementando estas políticas de saqueo, estas políticas de contaminación. Bueno, ahora este muchacho, este nefasto que tenemos como presidente, el muchacho este, el títer este del sionismo, del imperialismo llamado Javier Milei, está con ese plan del RIGI, de las grandes inversiones transnacionales, y está violando y está destruyendo los glaciares, toda la ley de glaciares. Y ahora de repente yo veo muchos militantes kirchneristas indignados. Militantes kirchneristas que cuando el gobierno de Cristina Fernández en el año 2007, 2008, en el año 2008, pues asumió en 2007, 2008 fue, vetó la ley de protección de los glaciares y le abrió la puerta de par en par a empresas contaminantes que contaminan con cianuro, como la Barrick Gold, que era un tal Peter Moon, que era aliado de la familia Bush y de todo el entramado militar industrial yanqui. Bueno, que vinieron con el Pascalama y con todos esos experimentos, pero además muchas empresas canadienses, empresas mineras que venían con la lógica de la minería a cielo abierto. Y antes, ya en el gobierno de Menem, con el código minero, todas estas políticas. Bueno, yo recuerdo que los kirchneristas, cuando uno salía a cuestionar y salía a luchar contra la minería a cielo abierto, y salían con los tapones de punta diciendo, che, zurdo, e incluso algunos te decían trosco, sos funcional a Clarín y a la derecha. Y ahora están indignados porque Milei hace exactamente lo mismo. Profundizar la política de saqueo, de destruir los glaciares y de saqueo
de contaminación medioambiental y de saqueo de los recursos y de dejar entrar a las corporaciones mineras, a las transnacionales, para que se lleven todo, para que nos contaminen, para que violen los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo. O sea, saquen las tierras para hacer sus experimentos, eh, sus experimentos extractivistas, hagan, contaminen nuestros ríos, toda una política que ya viene de larga data. Entonces, por eso hay que decir que los grandes proyectos del capital, los grandes proyectos de la burguesía no son antagónicos entre sí. Todo lo contrario. Si bien es cierto que hay cosas que uno le puede reconocer a los gobiernos, principalmente a los de Néstor y Cristina, en ciertas políticas sociales y en ciertas políticas de Estado, pero cuidado, han mantenido a rajatabla la lógica del saqueo extractivista, han mantenido la ley de entidades financieras de la dictadura. Digo, al fin y al cabo el kirchnerismo se fue con un país con un 30% de pobreza y con algunos millones más de indigentes. O sea, nunca se volvió a la situación, digo, en los 40 años de democracia burguesa, nunca se volvió a la situación que había en los años 74-75, previo a la dictadura, de tener un 4% de pobreza y de tener un pleno empleo, en el sentido de tener pleno empleo con buenos salarios y con una situación laboral estable, porque, digo, más allá de que muchos kirchneristas por ahí te dicen, no, que había 5% de desocupación en la época de Cristina, o más o menos 5 o 6% de desocupación en la época de Cristina, y en la época de Menem había más de 20%. Digo, más allá de ese dato, que es cierto, el tema es que, ¿cuáles empleos? Digo, ¿cuánto ganaba un laburante en la época de Cristina? Pues muchos digan, no, que tenía mayor salario en dólares de América Latina. También es mucho relato, porque eh, había mucho, también había bajos salarios, también había precarización laboral. Digo, casi la mitad de la población laboral eh, en situación de precarización. Entonces, la lógica del empleo que había hasta mediados de los 70 no se volvió. No volvió a estar esa situación en la Argentina. Entonces, todos los gobiernos han mantenido la lógica de la dictadura, digamos, mantenieron el extractivismo, mantenieron eh, las políticas económicas, la ley de entidades financieras, mantuvieron políticas laborales, sociales que firmaron Videla y Martínez de Hoz. Digo, hay entre 300 y 400 medidas económicas y sociales que firmaron Videla y Martínez de Hoz que jamás se derogaron. Y medidas que son totalmente neoliberales y que después se fueron profundizando con el menemato y que ningún gobierno las erradicó. Y ahora, obviamente, estamos en un momento en donde el gobierno de Milei profundiza con nuevas medidas de
de precarización laboral, de flexibilización laboral. O sea, que profundizan la lógica perversa que se instauró a partir de la dictadura. Además que vuelven todas esas políticas de destrucción del empleo, que fueron lo que predominó todo el periodo desde Menem hasta la época. Incluso yo diría, desde Martín Endeos hasta la época de Menem y de la Rúa, con el, el impresentable, el innombrable, pero lo tengo que nombrar, Domingo Felipe Cavallo, un tipo que nos hizo mierda 3 veces, una en la dictadura cuando estatizó la deuda privada, después en la época del menemismo, cuando privatizaron todo, destruyeron, cerraron miles de fábricas y dejaron millones sin laburo. Y después en la época de la Rúa, que fue cuando estalló, cuando fue el estallido del 2001. Y hoy los Sturzenegger, los Caputo, siguen la lógica de Cavallo. De hecho, fueron parte del megacanje de Cavallo, todos estos muchachos, en la época de la Rúa. Y bueno, Milei viene a profundizar y con una lógica cada vez más perversa todas esas políticas económicas. Pero además también el tema de la ley de tierras de Milei, de extranjerización, además del RIGI está la ley de extranjerización, que el kirchnerismo le había puesto ciertos límites, pero hay que decir una cosa, pero el kirchnerismo, no le puso freno a la extranjerización. ¿No? Los Benetton y todos esos grupos económicos extranjeros siguieron manteniendo sus tierras, no se fueron de la Argentina. Además, todas las corporaciones transnacionales que siguieron haciendo los negocios extractivistas. A eso no le puso ningún límite el kirchnerismo, al contrario, los profundizó. Y obviamente, bueno, ahora el gobierno de Milei da marcha atrás con esa política, entre comillas, que le ponía límites a la extranjerización de tierras en la época del kirchnerismo, da marcha atrás con eso y pone una nueva ley de tierras, que dice que pone el discurso capitalista, eso de la propiedad privada, la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Para qué? Para que vengan los capitalistas privados, los capitalistas imperialistas y se queden, compren las tierras, saquen las tierras, nuestras tierras sin límite, sin ningún límite. Y se siga profundizando el saqueo de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales, y nos sigan contaminando y toda esa lógica. Y bueno, Laura Richardson antes también vino para eso, pero Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, viene en ese contexto, y va a Vaca Muerta y toda esa cuestión. También hay otra cosa, cuando se dice no, que Milei le está entregando, que por supuesto le está entregando y le sigue y continúa entregando las tierras a los sionistas, a las corporaciones sionistas, del Estado asesino
sionista que asesina al pueblo palestino, que asesina al pueblo iraní, que asesina al pueblo del Líbano. Bueno, ese Estado sionista, hermano del imperialismo yanqui. Bueno, Milei sí, le sigue entregando nuestras tierras, nuestros recursos, pero esto empezó mucho antes, esto ya viene de décadas. Bueno, en la dictadura, de hecho, en las dictaduras latinoamericanas, eh, el sionismo fue la mano derecha del imperialismo para financiar toda la campaña del Plan Cóndor y después de los planes genocidas en Centroamérica. Pero además después han seguido los convenios con el sionismo y en la época de Alberto, Guado de Pedro firmó un convenio donde le entregaba los recursos hídricos de más de 10 provincias argentinas a la empresa sionista criminal Mecorot, que es la empresa que le roba el agua al pueblo palestino. Una empresa que financia el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y Guado de Pedro firmó convenios con más de 10 provincias eh, para que Mecorot se haga cargo de los recursos hídricos. Y eso fue profundizado por el gobierno de Milei, además de que ahora desembarcaron empresas, empresas del litio como Citralit, creo que se llamaba, una empresa sionista que firmó acuerdos para manejar todo el tema de la minería, del litio. O sea que le están regalando los recursos, pero que no viene de ahora, viene ya de décadas. Ahí podríamos poner todo lo que vino después del atentado a la AMIA, que obviamente el Estado argentino siempre le ha echado la culpa sin ninguna prueba al gobierno iraní y ha armado siempre a instancias del sionismo y del imperialismo políticas para juzgar a funcionarios eh, iraníes y a referentes de la resistencia eh, libanesa por los atentados de la AMIA. Pero detrás de todo eso, de todo ese intento de destruir al Estado de Irán y de decir que Irán financió el atentado a la AMIA, están los intereses del imperialismo y del sionismo para militarizar, por ejemplo, la triple frontera, para imponer medidas represivas como las leyes antiterroristas, todos los acuerdos en materia antiterroristas con el imperialismo y el sionismo, los convenios, los acuerdos de libre comercio con el Estado asesino de Israel, que fueron con el menemismo, después con los gobiernos de Néstor y Cristina, después con Macri, después, ahora con Milei, y además todos estos convenios con las empresas, con las corporaciones como Mecorot y con las corporaciones del litio para entregarles el litio a las empresas mineras israelíes. O sea, y ahora con toda esta política de extranjerización, de inviolabilidad de la propiedad privada y toda esta cuestión que hace Milei, también le entregan las tierras a los sionistas. O sea, hay toda una política
que ahora se está profundizando. Por eso, acá la única alternativa es seguir luchando, o sea, seguir luchando contra todo este atropello, contra todo este saqueo que nos plantean los gobiernos de turnos con el imperialismo, y luchar por una alternativa frente a este sistema, por una alternativa que devuelva nuestra soberanía sobre las tierras, sobre los recursos, sobre los bienes naturales, que, que le devuelva la dignidad a los pueblos originarios, las tierras a los pueblos originarios. Hay que seguir luchando por una sociedad libre de capitalismo. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó este análisis. Saludos.